Huatanca.tv, la televisión irreverente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en su programa Percepción de Realidad, 5 de la tarde, 29 minutos. Muchas gracias por el favor de su atención. Y el día de hoy, en esta tarde, tenemos a una invitada muy especial, una amiga ya de mucho tiempo, Carla Reyes. Ella es consejera certificada en adicciones y con una vasta experiencia en centros especializados en adicciones y más de los que cuentan con registro del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. Bienvenida, Carlita, amiga hermosa, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí contigo y más pues tratar este tema, ¿no? Que creo que ha sido un esfuerzo, ha sido mucho trabajo y ha sido un caminar juntos en esto, ¿no? Y la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí contigo, ¿no? No, pues muchas gracias, Carlita, por estar aquí. Y el día de hoy queremos tocar y estamos dándole el énfasis a lo que es la consejería en adicciones. Y la consejería en adicciones, para todos aquellos que nos están viendo, es la forma de cómo se da el abordaje a cada uno de los usuarios que están en los centros especializados en adicciones. Los que están viviendo un internamiento residencial, cuál es el trato que se les está dando, y cuáles son los métodos que se están llevando, las estrategias para que ellos se puedan rehabilitar y llevar una reinserción social y por supuesto una rehabilitación en lo que son sustancias psicoactivas, ¿no? Sí, fíjate, la gran mayoría de nosotros pues no tenemos como ese conocimiento, ¿no? En muchas ocasiones pues hablamos a un centro de rehabilitación pues sin saber exactamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Lo único que sabemos nosotros como familiares de un adicto es precisamente esta situación, ¿no? De, pues queremos que deje de consumir. Entonces, cuando nosotros llegábamos a los que anteriormente se llamaban anexos, bueno, ahí hay muchísimos padrinos, ¿no? Y era muy bueno porque al final de cuentas ellos eran los que dedicaban tiempo, dedicaban espacio, dedicaban todo lo que ellos sabían, sí, claro, para pues desprenderse y poder ayudar, ¿no? Porque siempre creo yo que la finalidad de todos nosotros ha sido el acompañar a una persona que tiene un problema. En este momento, bueno, pues gracias al Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones, bueno, nos han capacitado de muchas maneras, ¿no? Nos han capacitado para conocer específicamente toda la enfermedad, ¿no? Decíamos nosotros, conocemos la práctica por todos los años que llevamos haciendo esto, ¿no? Pero nos faltaba como específicamente la teoría y también saber algunas otras cosas, ¿no? La verdad es que cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, ¿no? De la consejería en adicciones y que fue una propuesta para que nosotros tuviéramos mayor desarrollo, mayor capacidad, conociéramos más acerca de la enfermedad de la adicción, la verdad es que a nosotros nos sirvió de mucho, ¿no? Al menos a mí, en todo este tiempo que he estado aprendiendo, ¿no? Las diferentes áreas, lo que es la neurociencia, lo que es toda la información que nos han dado, ¿no? La comunicación, todas las habilidades para la vida, ¿no? Comunicación asertiva, el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, la expresión, todo este tipo de cosas que al final de cuentas, bueno, hoy sé el título, ¿no? De todo eso que nosotros ya veníamos practicando de alguna o de otra manera, pero que al final de cuentas no teníamos un título, ¿no? Nosotros lo hacíamos porque habíamos visto que eso era lo que funcionaba de alguna o de otra manera, pues con las personas, ¿no? El día de hoy que ya se tiene
pues ahora sí, ¿no? La información adecuada para poder desarrollarlo, la verdad es que ha sido muy, muy bueno, ¿no? O sea, también el determinar, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué estamos capacitados y el aprender a respetar las diferentes, pues las personas que laboran con nosotros, en este caso el psiquiatra, la doctora, el enfermero, o sea, todas las personas que de alguna o de otra manera colaboran y que es un trabajo pues multidisciplinario, ¿no? Que a nosotros nos permite pues tener una mejor reinserción en tanto con los usuarios como tanto con las familias, ¿no? La verdad es que es algo, al menos a mí me ha ayudado de mucho, ¿no? El poder tener toda esta información y el que a mí me permita, ¿no? Poder dar cada vez mejor la consejería, ¿no? Claro. Oye, Carlita, ¿y cómo lo toma el usuario que está internado, que está recibiendo tratamiento? ¿Cómo toma esta transición de llamarles padrinos a las personas que lo estaban apoyando y que se hiciera lo que era un apadrinamiento, o sea, consejos, sugerencias, cuando se da la transición a la consejería en adicciones, ¿cuál es el resultado que tuviste en ellos? ¿Hubo aceptación? ¿Hubo rechazo? ¿Qué sucedió con ellos? Fíjate que la mayoría, pues, los que llegan por primera vez, bueno, pues aprenden, ¿no? Y conocen esto, ¿no? El de la consejería, el que ya hoy les puedes dar terminología, que el trato es digno, que es con respeto, que les vas enseñando acerca de su enfermedad. Y los que vienen de otras agrupaciones que ya han tenido una reincidencia, pues ellos se sorprenden porque la gran mayoría pues tiene muchas dudas, ¿no? Tiene muchas dudas de por qué su enfermedad, de por qué ellos no han podido detenerlo, de por qué, o sea, las reincidencias la mayoría de las veces es precisamente porque no se tiene un plan y no se tiene un programa en el cual ellos puedan tomar herramientas que les permitan poder reintegrarse nuevamente a la sociedad, ¿no? Y que empiecen a tener una vida diferente, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que antes se llevaba, yo no digo que estuviera mal en ningún sentido, ¿no? Porque eso era lo que se tenía en ese momento, ¿no? Pero lo que antes se tenía solamente era el resguardo, ¿no? La contención que se llevaba a través de, pues de estar en un proceso de tratamiento, ¿no? El día de hoy no, porque al final de cuentas hoy se cuenta con muchas diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, viene la primera fase de desintoxicación, ¿no? En la de observación, en la que ellos al final de cuentas van viendo cuáles son las reacciones que va teniendo su organismo, van viendo cuál es la necesidad de consumo de la sustancia que realmente tienen, porque al final de cuentas, pues, estando afuera o viviendo en un modelo en el cual ellos no podían detenerse, bueno, pues no se alcanzaban a dar cuenta, ¿no? Y también el darnos cuenta, ¿no? El día de hoy las sustancias psicoactivas ya no son como eran antes, ¿no? El día de hoy ya son daños más severos, el día de hoy ya se tienen consecuencias hasta psiquiátricas, ¿no? En el cual, pues, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que, pues, hoy ya no podemos nada más nosotros solos, ¿no? Y entonces cuando tú te sientas con un usuario y le explicas, sabes que tu problemática es esta, el problema que tú estás teniendo ya no nada más es orgánico, también es mental y estás teniendo estas consecuencias y vas a vivir este tipo de fases, ¿no? El enseñarles también cómo el problema de la adicción va aumentando, ¿no? Y cómo va cambiando en cada una de las situaciones y cómo vamos integrando también a la familia y bueno, al final de cuentas el núcleo familiar, la ayuda de los profesionales y todo esto nos permite a que sea muchísimo mejor la reinserción de un usuario, ¿no? Y el saber, ¿no? Que el tratamiento no termina cuando termina su internamiento, sino que más bien esto continúa y continúan las sesiones de consejería y continúa el trabajo dentro del centro y continúan las actividades, ¿no? La verdad es que ha funcionado mucho. En mi caso personal, que yo sí tuve que vivir esta transición, ¿no? De lo que antes era y lo que el día de hoy es. La verdad es que ha funcionado demasiado, ¿no? El hecho de que ellos se sientan acogidos, el hecho de que ellos se sientan, pues, de alguna o de otra manera entendidos y más aparte, ¿no? Que el día de hoy podamos entender un poquito más acerca de todas las reacciones orgánicas que ellos van teniendo, ¿no? Fíjate qué importante es esto, la confianza. Ellos lo tomaron entonces en forma positiva. ¿Tuviste algún tipo de rechazo por algunos usuarios que no quisieran acoplar a este plan de consejería?
La verdad es que no. La verdad es que no, porque al final de cuentas, también una de las partes que se va entendiendo, ¿no? Cada uno de los usuarios tiene una diferente personalidad. No se le puede dar el mismo tratamiento ni a un adolescente, ni a un adulto, ni se le puede dar lo mismo a un casado que a un soltero. Entonces, en el momento en que empiezas a darte cuenta de esto, pues ellos lo van tomando de diferente forma, ¿no? Porque al final de cuentas ya lo estás personalizando, ya le estás dando una formalidad, ¿no? Antes de alguna o de otra manera, nosotros como pues en el desconocimiento pues le dedicábamos muchísimo tiempo, luego se sentaban 2, 3 veces a hablar exactamente lo mismo, y el día de hoy que ya le das una forma, que vas entendiendo por qué habla de esto, cuáles son las tareas, cuáles son las cosas que ellos tienen que hacer, entonces ellos mismos van obteniendo un cambio, ¿no? Y la verdad es que la confianza yo al final de cuentas yo siempre la obtuve, ¿no? O sea, obtuve cosas muy positivas de ellos, ¿no? El hecho de que yo siempre me acerqué con respeto, que siempre me acerqué tratando de buscar la forma mejor de que ellos estuvieran, porque al final de cuentas el estar en esta posición te genera un compromiso, el compromiso de aprender, el compromiso de crecer, el compromiso de estarte capacitando, el compromiso de alguna o de otra manera que tú como persona en todo momento estés mucho mejor, ¿no? Que al final de cuentas tanto tengas un trabajo tú como lo tenga el otro, ¿no? Y era algo que al final de cuentas, pues nosotros ayudábamos, apoyábamos, caminábamos con ellos, pero en muchas de las ocasiones nos olvidábamos de nosotros, ¿no? Y es algo que al final de cuentas no podemos hacer. Necesitamos tener acompañamiento, necesitamos tener trabajo para nosotros también poder acompañar al otro, ¿no? Y es algo que al final de cuentas, pues nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Es algo que al menos a mí me funcionó demasiado, ¿no? El hecho de que pudiera conocer otras personas, pudiera conocer otros centros, pudiera conocer otros lugares a los cuales pues nos fuimos acompañando, ¿no? La verdad es que había muchos lugares en donde, por ejemplo, se trabajaba con mujeres, pero no se trabajaba con hombres, había lugares donde se trabajaba con los dos, había lugares que solamente trabajaban con puros hombres, ¿no? Y entonces cuando tú comienzas a tener estas relaciones, cuando nos empezamos a conocer entre todos los centros, empezamos a ver quiénes trataban a las mujeres, quiénes trataban a los hombres, de alguna o de otra manera, quiénes se encargaban de todo esto y con qué personas tú podías contar, ¿no? Porque hay centros para adolescentes, hay centros para adultos, hay centros... Y entonces en el momento en el que nosotros empezamos a tener ese contacto, que de alguna o de otra manera el YAPA nos ayudó con esto, empiezas a dar una mejor calidad de servicio. ¿Cuánto tiempo te preparaste para llegar a ser consejera certificada? Porque tienes el día de una certificación. Claro, mira, la verdad es que fue muchísimo tiempo. El que registra, creo que el Instituto de Atención son 5 años. 5 años, y creo que el sexto fue cuando nos entregaron el reconocimiento de la certificación de la consejería. Pero pues nosotros desde mucho tiempo atrás, ¿no? La verdad es que pues yo tengo desarrollo humano, yo estudié desarrollo humano, diplomado, promotoría, estuve en talleres de AA con el desarrollo humano, estuve pues ya una vez que inició el proceso, las fases del YAPA, bueno, pues ya fueron capacitaciones para codependencia, fueron capacitaciones en la Condesa para enfermedades de transmisión sexual, tengo la consejería de la FEMESCOT en drogodependencia, ¿no? O sea, ha sido muchos años, ¿no? El estar en un curso y luego irte a otro y luego estar en la escuela. O sea, la verdad es que ha sido mucho, ¿no? Y aparte el trabajo en el centro, ¿no? Entonces ha sido como un caminar muy largo, ¿no? Y luego llegas a la casa y tu familia te demanda el tiempo, ¿no? También. Y la verdad es que ha sido un caminar muy extenso, ¿no? Un caminar muy extenso en el cual hasta el día de hoy sigo, ¿no? Hay cursos en los que al final de cuentas, bueno, yo ya los tomé, pero hay cursos en los que no se han tomado, y entonces la verdad es que ha sido mucho, ¿no? Ha sido mucho caminar y el ir aprendiendo todos los días, ¿no? El ir mejorando de alguna o de otra manera, el poder dar mejores cosas, ¿no? Antes de alguna o de otra manera era sentarnos,
y compartir nuestras mutuas experiencias, ¿no? Y el día de hoy ya se tiene otra modalidad, ¿no? Más opciones, abrió el abanico. Exactamente, ¿no? El tener diapositivas, todas las informaciones, el que de alguna de otra manera todos los capacitadores que te dan la posibilidad de darte la información, ¿no? Para que tú se la puedas ir bajando a los usuarios, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido muy funcional porque ha sido muy bueno, ¿no? Ellos han entendido mucho más su enfermedad, ellos han conocido todo esto, ¿no? El tener un plan para cada uno de ellos, el generarles un proyecto de vida, el generarles un plan de prevención, el ir dándonos cuenta de cómo mejorar la comunicación en la familia, la verdad es que ha sido un gran logro, ¿no? Al menos para mí creo yo que el día de hoy en el centro en el que me encuentro, que está en la delegación de Coajimalpa, se llama Nueva Identidad, ahí hay un programa muy bueno, ¿no? Cuentan con INEA, cuentan con el CECATI, que les da cursos de ¿cómo se llama?, de computación en diferentes niveles. Esto es reinserción social, ¿no? Exactamente, eso es la parte en la cual ellos nuevamente van obteniendo herramientas para poder mejorar en cuanto a la escuela, en cuanto a un mejor trabajo, el terminar su secundaria, el terminar su primaria, porque muchos de ellos al tener una familia disfuncional, pues la mayoría de las veces siempre terminan pues consiguiendo un trabajo pues no con buena retribución. Exactamente, y entonces cuando nosotros empezamos a darles esas herramientas, cuando se empiezan a tener los cursos, ¿no? Porque el YAPA también se ha encargado de enviar cursos de estilismo, de enviar cursos de panadería, en muchos centros se ha dado el de panadería, el de cocinería, entonces todos estos cursos a ellos les van permitiendo obtener mejores ingresos, ¿no? Para que ellos de alguna o de otra manera puedan obtener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Acaso rescatar esta parte en lo que dices, para los que no saben o no tienen conocimiento, en la parte de anteriormente cuando se manejaban los anexos, que al fin y al cabo en su momento funcionaron porque era lo único que había, y funcionaron, hubo mucha gente rehabilitada, pero cuando se ve en la parte de la consejería, cambian definitivamente a lo que era una junta, y después otra junta, y otra junta, aunado en algunos lugares con quizás maltrato físico, aunado quizás también con unas instalaciones precarias en las cuestiones inclusive hasta de la higiene, de dónde sentarse. Cuando entra la consejería, y entra todo una parte de reinserción social y capacitación, y entonces ya se empiezan a hacer un equipo de profesionales al servicio del usuario. Entiendo que este es el gran cambio que vino a ser la parte de la consejería. Y entonces pues toda lo que es una estructura y la organización de un centro de tratamiento al servicio del usuario. Esa es una de las grandes diferencias, lo explico para aquellos que no saben cómo se manejaba anteriormente un anexo o cuál es la diferencia entre uno y otro y en la actualidad. Sin embargo, esto no quiere decir que digamos que no sirviera. En su momento ayudó y aportó mucho. De ahí viene toda esta parte de la consejería. Y sí me gustaría, Carlita, que nos comentaras casos quizás alarmantes o dramáticos que te has encontrado dentro de una consejería, porque yo me imagino que cuando se empieza a dar la consejería, pues también la presión baja, se relajan, hay más confianza, son más abiertos, porque confío en mi consejero en adicciones, que ya no es mi padrino, me está orientando con otra gama, con un abanico de posibilidades para salir adelante. ¿Cuáles son los casos que más te han tocado, que te hayan sensibilizado, que te hayan preocupado, que dignos de atender, ¿no? La gran mayoría de las personas que llegan al centro de rehabilitación llegan en condiciones muy deplorables, la verdad, ¿no? La gran mayoría ya cuando solicita la ayuda es porque definitivamente ya no pueden ni con su cuerpo, ni con su consumo y han perdido absolutamente todo, ¿no? Han perdido familia, han perdido esposa, han perdido hijos, han perdido
trabajo, dinero, ¿no? Te has encontrado de diferentes casos. La verdad es que uno de los más significativos, al menos para mí, ha sido una persona que llegó con 35 kilos de peso. O sea, una persona que tenía un consumo de inhalantes de aproximadamente unos 5 años sin detenerse, en donde cuando se llega y se le hace como la primera exploración, ¿no? Que es la de a simple vista que nosotros les damos. Llegó caminando solo, llegó por cuenta de él, y llegó porque al final de cuentas él quería una rehabilitación. Ya quería parar. Pero no podía. Entonces, cuando tú alcanzas a ver a una persona que entra tembloroso, que entra sin fuerza, sin esta capacidad de siquiera, pues ni la voluntad, porque al final de cuentas ni la voluntad tenía de decir ya no más, ¿no? Hasta el momento en el que solicita la ayuda, ¿no? Para mí fue muy significativo porque el hecho de ir viendo su proceso, ¿no? El cuando estaba muy delgado, el cómo fue, primero para que le entrara la comida, para que no la devolviera, por el hecho de que, pues de que no come, y entonces No su retenía, organismo sí, no retenía. nuevamente volver a poder, ¿cómo se llama? A retener la comida y empezar a subir de peso, y el ir dándonos cuenta cuáles pudieron llegar a ser los daños que de alguna o de otra manera ellos fueron presentando. Pues sí es muy significativo, ¿no? La verdad es que para mí ese sí ha sido uno de los más, pues que me ha marcado mucho, ¿no? Y el ver cómo de alguna o de otra manera él solito, ¿no? Él solito fue desarrollando la confianza, él solito fue generando un nuevo plan de vida, cómo él de alguna o de otra manera fue desarrollando hasta su propia autoestima, ¿no? Porque el hecho de consumir inhalantes y el todo el tiempo estar oliendo a esa sustancia, transpirar a esa sustancia, pues ellos no se van dando cuenta, ¿no? Pero sí alcanzan a ver el rechazo, ¿no? Porque la mayoría de la sociedad, aparte de la etiqueta, van caminando por la misma calle y lo que terminan haciendo es pasándose a la acera de enfrente. Porque dicen, ay, me va a robar, me va a hacer. Y en muchas de las ocasiones el adicto lo único que piensa es en su sustancia. Y no piensa en otra cosa, y no porque sea malo, sino porque automáticamente lo único que él tiene pues adentro obsesión, es ¿no? muy fija, y entonces es algo que al menos para mí sí fue muy significativo el darme cuenta, ¿no? Su progreso, sus avances, cómo ellos, cuando una persona que ha tocado un fondo tan fuerte dice ya no más, en muchas de las ocasiones es ya no más, ¿no? Detienen ese consumo, se apegan a la agrupación, se apegan al centro de rehabilitación al que hayan llegado, empiezan a tener un cambio familiar, desarrollan una buena comunicación, y la verdad es que se va obteniendo algo completamente diferente, se va obteniendo la seguridad que ellos estaban buscando y que de alguna o de otra manera no sabían cómo hacerlo, ¿no? Ese es uno de los más significativos, porque al final de cuentas se pudo ver como toda esa fase, ¿no? La verdad es que nosotros sí tenemos esa bendición, ¿no? O sea, el trabajo que se tiene dentro de un centro de rehabilitación es cansado, tienes que invertir tu tiempo, tienes que invertir muchas cosas, pero Dios te da muchas bendiciones en ese sentido, ¿no? Te permite el poder ver el progreso, te permite el poder tener la posibilidad de ver a estas personas y que las vuelvas a ver después de mucho tiempo y te agradezcan al menos el que tú no te hiciste a un lado, ¿no? El que tú estuviste ahí con él, ¿no? Y el que tú de alguna o de otra manera te decía, me siento mal, y llamabas al doctor, ¿no? Entonces, el que ellos de alguna o de otra manera vayan sintiendo ese cariño, vayan sintiendo toda esta situación, es algo muy, muy magnífico, la verdad, ¿no? Al menos a mí es algo que me hace el darme cuenta, ¿no? Que yo siempre había querido luchar por esta parte, ¿no? De sí necesitamos ver a las personas, sí necesitamos ver su necesidad, sí necesitamos crecer y sí necesitamos aprender más para poder dar algo mejor, ¿no? Al menos a mí es algo que me gusta mucho y que me ha ayudado mucho, ¿no? Dentro de la consejería, Carlita, ¿también se da consejería a la familia o nada más únicamente es...? Mira, la consejería de la familia tiene dos fases.
dos fases completamente diferentes, porque hay familiares que sí llegan y están dispuestos a apoyar y están dispuestos a estar, y al final de cuentas, cuando tú los citas a una sesión para empezar a ver cuál es la problemática que ellos van teniendo, porque ellos desarrollan una problemática, ¿no? Ellos van desarrollando una codependencia en la cual no pueden vivir ellos mismos por el solo hecho de nada más estar al pendiente de su familiar, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Muchos de ellos terminan en crisis nerviosa, terminan con insomnio, terminan con muchas fases en las cuales pues ellos mismos no se dan cuenta de que es precisamente por esto. Existen esas personas a las que tú les llamas, a las que tú les dices, oye, necesito que empecemos a trabajar, oye, necesito que tú vengas y de alguna de otra manera trabajemos en conjunto, tanto unos como otros, y es la que sí va. Pero también existe una a la que le dices, oiga, necesito que venga a trabajar, oiga, tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo el otro, el del problema es él tomó la decisión de consumir, él tomó la decisión de hacer esto. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que sí es un problema, tanto como la familia, como tanto con ellos, pero que no todos están dispuestos a trabajar, que no todos están dispuestos a obtener un cambio, bueno, pues entonces, esa es una problemática, ¿no? Porque, pues sí, él es el que tiene el problema de la adicción, pero nosotros como familia sí necesitamos intervenir y necesitamos empezar a hacer algo, ¿Y ustedes ¿no? lo ayudan de alguna otra forma persuadiendo a la familia como centro de tratamiento? Sí, de alguna de otra manera nosotros buscamos, porque en muchas de las ocasiones, bueno, mamá, papá ya están cansados, ¿no? Entonces los ayudamos, ¿no? Mire, podemos manejar, porque antes era de salía y los que llegaban a reincidir, bueno, pues pasaba un mes, 2 meses, 3 meses que estaban bien y volvían a reincidir en el consumo de las sustancias. Y entonces, pero esto también era precisamente porque no había de alguna de otra manera un plan de tratamiento, no había seguimiento, era terminaba tu proceso y sí que te vaya bien y ahí nos vemos, ¿no? Ven a tu grupo, pero no había como esa formalidad que el día de hoy da la consejería, ¿no? Entonces, el día de hoy, cuando nosotros le empezamos a decir, ¿sabe qué, familiar? Necesitamos su apoyo, necesitamos este trabajo, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Entonces, automáticamente ellos empiezan a ver una forma diferente a lo que habían vivido anteriormente, ¿no? Oye, Carlita, ¿y el consejero de adicciones suple al psicólogo, al terapeuta? No. No suple al psicólogo ni al terapeuta, no. De alguna de otra manera, nosotros como consejeros en adicciones tenemos la experiencia vivencial de todo lo que ha pasado de las crisis, cómo se viven, de todo esto. Tenemos esa experiencia. Cuando a nosotros nos capacitan, empezamos a tener la teoría y entonces empezamos a darnos cuenta. Hay cosas que puede manejar el psiquiatra, hay cosas que debe manejar el psicólogo, hay cosas que debe de manejar el médico y entonces lo que nosotros hacemos es que a través de nuestra experiencia, a través de lo que nosotros estamos viendo, tenemos o desarrollamos esta capacidad para que de alguna o de otra manera todo este equipo multidisciplinario pueda intervenir en el momento indicado. Antes equivocadamente se hacía, ¿no? Te duele la cabeza, toma una aspirina. Y eso es algo que nosotros de alguna o de otra manera no podemos hacer. Eso va directamente con el médico. Y el médico va viendo, ¿por qué te duele la cabeza? Él de alguna o de otra manera es especialista en esa materia y entonces él tiene que hacer esta situación, ¿no? Y entonces nosotros vamos derivando, o sea, en muchas de las ocasiones llegaba un paciente en el cual él ya tenía de alguna o de otra manera algún tipo de daño en el que debido al consumo de las sustancias y nosotros ¿qué terminábamos haciendo? Bueno, pues de alguna o de otra forma, pues lo dejábamos a ver si de alguna o de otra manera ellos pues obtenían un cambio, ¿no? A través del tratamiento. Pero el día de hoy no, el día de hoy se cuenta con un psiquiatra que es especialista en los daños neuronales que van causando las sustancias y entonces ellos de alguna o de otra forma nos pueden ayudar a que con ayuda del psicólogo, con ayuda del consejero y con ayuda del psiquiatra podamos tener mayormente un mejor plan de tratamiento, ¿no? Y que no nada más termine donde termina su internamiento, sino que tenga mucho más, ¿no? Ya en el posttratamiento. Exactamente.
¿crees que todavía dentro de la Consejería de Adicciones tengamos que añadir algunas cosas? Hay algunas propuestas por parte, bueno, en la parte que hemos estado con otros consejeros en adicciones. ¿Habrá propuestas para añadir y crecer esta parte de la consejería? ¿O consideras tú que ya es poner únicamente en práctica lo que tenemos y pues replicarlo hacia los demás consejeros que apenas se están preparando? Mira, al final de cuentas, pues siempre vamos a necesitar más, ¿no? Siempre, cada vez salen más drogas, cada vez salen más drogas de diseño, hay muchísimos cambios, entonces nosotros como consejeros constantemente tenemos que estarnos capacitando, tenemos que estar constantemente al pendiente, ¿no? Al menos yo cuando empecé a tomar este tipo de cursos, yo descubrí muchas cosas que no sabía, ¿no? Y entonces así ha sido en cada uno de ellos, ¿no? En cada una de las cosas, ¿no? Muchos de mis compañeros y muchas de las personas que estamos metidas en esta parte de adicciones, sí buscamos de alguna o de otra manera todo el tiempo estar capacitándonos, todo el tiempo estar aprendiendo más, todo el tiempo estar viendo más, ¿no? Al menos en el último curso que yo tomé de codependencia, aprendí muchísimas cosas que no sabía de antes, ¿no? Hubo otras que se reafirmaron, hubo otras. Entonces, cuando nosotros estamos en este tema, bueno, pues tenemos que ir conociendo, ¿no? Cada 10 años cambia una generación, ¿no? Cada 10 años aproximadamente todo va siendo completamente diferente. Entonces, el día de hoy, pues nosotros, conforme van pasando los años, tenemos que ir aprendiendo. Capacitación constante, participación, ¿no? Exactamente, y al final de cuentas, como tú decías, ¿no? Pues los nuevos que van llegando, también irles enseñando, ¿no? Al final de cuentas, pues el conocimiento que nosotros tenemos, irlo compartiendo. Y si ellos también pueden, lo que yo te decía, no hay cursos que yo ya tomé, bueno, pues el que viene atrás de mí, pues también los puede tomar, ¿no? Y es algo que al final de cuentas, eso a mí me va a ayudar para que pues demos un mejor servicio, porque al final de cuentas, esto es lo que nosotros tenemos para darle a las demás personas, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, y al final de cuentas, pues darles algo mucho mejor, ¿no? Hombre, Carlita, no, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlita, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que es un tema muy amplio, bastante amplio, pero es importante que supieran dar a conocer cómo se está manejando la consejería en adicciones en todos los centros especializados en adicciones. Bueno, y el día de hoy Carla pertenece a Clínica Nueva Identidad, que está ubicada en Coajimalpa. Y bueno, pues estamos en Clínica Vencer Adicciones. Iremos invitando a más consejeros. Por favor, acérquense a centros especializados que están en vías de registro o en registro para que sus familiares reciban tratamiento y sean los beneficiados de recibir este tipo de tratamiento ya multidisciplinario. Carlita, te agradezco mucho, de verdad es de que a mí me encantaría que volvieras a venir al programa para volver a hablar de otros y tantos temas. Muchas gracias, no, gracias a ti por invitarme y bueno, estoy para servirte, ¿no? ¿Qué? Carlita, te quiero mucho, mi gran amiga y compañera, colega, consejera en adicciones. Muchas gracias, Carlita. Yo también. Hermosa. Cuídate mucho. mucho. Gracias. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Gracias por el favor de su atención. Excelente tarde. Huatanca.tv, la televisión irreverente.